Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, viernes 22 de marzo. Vamos a mandar un saludo a mi hija que está de cumpleaños, obviamente con mucho cariño. Vamos a hablar hoy día de un tema sumamente importante que a veces pasa y nos olvidamos que existe, que es el desplazamiento de salvadoreños producto de la violencia. Y es un hecho que es real, que muchos lo ven, otros a lo mejor no, pero quien tiene conocidos que han tenido que salir de su casa, de su cantón, de su ciudad, por amenazas o por hechos de violencia que han ocurrido a su familia, sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando. Y en julio del año 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en la cual ordenó al Estado recobrar los territorios dominados por las pandillas y también a la Asamblea Legislativa emitir una legislación especial para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado. De esto han pasado 9 meses y hasta ahora no tenemos nada. Para hablar sobre este tema tengo dos invitados. Una invitada que conozco hace muchísimos años, yo diría y no por edad, voy a decir una vieja defensora de los derechos humanos del país, no por la edad porque usted está joven, ¿ya? La conocí como directora de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador por ahí por los años 80 y hoy día es directora regional de Cristo Sal, una organización centroamericana que trabaja en favor de los derechos humanos. Celia Medrano, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por compartir este espacio contigo y con todos nuestros televidentes. Y también nos acompaña Julio Magaña, quien es coordinador de litigios de Cristo Sal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y por darle la voz a las víctimas de desplazamiento forzado por medio de las personas que los atendemos día con día. Sin duda, es un tema que teníamos que tocar, que teníamos pendiente y que es importante y que tiene que ver, digamos, con salvadoreños en situación muy difícil en este momento. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Celia, cuéntame, ¿cuáles son los antecedentes de este fallo de la Sala de lo Constitucional? Los antecedentes son las mismas víctimas. Nosotros que es una familia grande. Es una familia de 32 personas. Es importante decir que primero acompañamos a este grupo de víctimas, como a todos los grupos, a través de la activación de instancias estatales. Nosotros estamos convencidos de que no puede estarse viendo solo las consecuencias del fenómeno. El desplazamiento forzado es una consecuencia de una serie de aspectos: corrupción, violencia, ineficacia, inactividad del Estado. Entonces, el acompañamiento legal para nosotros, para activar instancias estatales y que las instancias respondan ante los problemas puntuales que enfrentan las familias víctimas de violencia, es fundamental. Pero sin embargo hemos atendido alrededor de 3.000 personas en los últimos 2 años y medio y solo en 5 casos las personas estuvieron dispuestas a llegar a agotar todos los mecanismos de activación de instancias del Estado y puertas que se han cerrado de manera sistemática. A ver, pero cuéntame primero inicial para que la gente vaya entendiendo, porque siempre lo importante es entender las cosas desde lo básico. Tengo entendido que una familia muy grande, de 33 miembros, presentó un amparo ante la Sala Constitucional porque había tenido que ser obligado a desplazarse, ¿no?, de su hogar, pero no solamente eso, sino que también habían sido víctimas de violación de sus derechos humanos, no solamente, digamos, amenazas, también habían violado a un parte personal de la familia, etc. No habían tenido, obviamente, por parte de las autoridades el apoyo. Van a la sala estudia esta situación y dice, bueno, este es un contexto que le está ocurriendo a mucha gente. Eso fue el 2018, donde nosotros veíamos en medios de comunicación las noticias de familias desplazadas. Es que ese es el punto que para mí es importante plantear. Es que es lo que
es importante plantear, llegamos a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, con apenas 6 casos, 6 recursos de amparo diferentes, de la atención en 2 años y medio de más o menos 3.000 personas que han sido víctimas de violencia, han tenido que huir de sus casas o están a punto de salir de sus casas y que han buscado ayuda en la policía, en la fiscalía, en las oficinas estatales y no han encontrado esa ayuda. Sin embargo, para llegar a la Corte, usted tiene que agotar y demostrar que pidió que la instancia estatal no se activó. Y ese es un antecedente fundamental de la sentencia que usted está haciendo referencia, porque nosotros no teníamos a quién denunciar en los amparos. Para presentar un recurso de amparo. ¿El Estado no era? El Estado en general no se puede. O sea, usted tiene que decir, se ha violado estos derechos constitucionalmente reconocidos y esta es la entidad que los ha violado. Uno de los puntos medulares del amparo fue decir, no hay a quién denunciar. No hay autoridad a quien señalar, porque si yo soy una víctima de violencia desplazada que necesita ayuda y protección, no hay una instancia donde yo pueda decir, allá se atiende a los desplazados por violencia, allá me van a orientar, me van a ayudar. Esa inexistencia de una entidad a partir de que no hay un reconocimiento hasta la fecha oficial desde el ente gubernamental de que estamos ante un fenómeno de desplazamiento forzado por violencia, deja sin derechos humanos a la población. Es una grave violación a derechos humanos no reconocer la existencia del desplazamiento forzado, porque eso hace que no se registre el fenómeno, que no podamos oficialmente cuantificarlo y, por supuesto, que no haya normativa, que no haya procedimientos, que no haya protocolos para proteger a las víctimas. Esa omisión fue la que señalamos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte entendió nuestro argumento y planteó el hecho de que no haya un reconocimiento, el hecho que no haya normativa, el hecho que no haya una estructura estatal donde pedir ayuda y protección es la violación a derechos humanos que deriva en una serie de violaciones más. No, la policía, por ejemplo, debe de tener funciones dentro de una estructura que norme cómo proteger y asistir a víctimas de violencia desplazadas, pero no solo la policía. Claro. Me doy a entender. Y la policía, en el caso que estamos haciendo referencia, de esos 6 casos, el 411 ganó la sentencia de la Corte el año pasado. Este es un caso de 32 personas, son 5 familias en una sola, y demostró algo más importante todavía, que es lo que hace que insistamos en que es necesario una ley específica para atender a víctimas de violencia desplazadas, porque hemos planteado en muchas ocasiones que no soy una víctima como todas las demás, en el sentido de que he sido víctima de violencia, sino que me encuentro en desplazamiento interno, es decir, me encuentro con necesidades específicas de protección porque al estar vagando, desarraigada de mi hogar, no teniendo un lugar seguro donde permanecer y donde estar, me pone en una condición peor de vulnerabilidad y por lo tanto necesito protección especial como desplazado, por mi condición de desplazado interno. La Corte lo entendió muy bien y la Corte dijo, a estas 32 personas no solo hay que protegerlas, y le dijo, policía, usted no actuó en su momento, tiene que actuar. Fiscalía, usted no actuó en su momento para proteger, tiene que proteger. Pero el hecho de que pidieron ayuda y no se les dio, los dejó en una mayor condición de vulnerabilidad y se encontraron en otro escenario violento, en un lugar donde habían tenido que irse a refugiar en otra localidad fuera de la de su hogar, y con un incidente que se dio con grupos policiales, resultó muerta uno de sus integrantes, la madre de todo el grupo. Entonces, el caso precisamente demostró, si policía hubiera actuado en su momento, si la fiscalía hubiera actuado en su momento, si se hubiera protegido a esta familia en su momento, porque sí pidió ayuda, sí denunció, sí activó las instancias del Estado, probablemente esta señora no hubiera muerto. Ok. El desplazamiento es una migración interna dentro del país, una migración interna producto de amenazas básicamente, ¿no? O de una situación de extremo peligro que hace a la gente abandonar sus casas y huir del país. Pregunto, antes de ir contigo a la parte más legal, ¿no ocurrió lo mismo en la guerra?
Hemos dicho muchas veces que el drama humano que se está viviendo en El Salvador, en Honduras y Guatemala es equiparable al drama humano que vivimos en la guerra. Claro, pero nosotros cuando vivimos la guerra también hubo gente desplazada. Hubo desplazamiento de me recuerdo zonas que hubo militares. incluso ciudades enteras que desaparecieron, que no quedó nadie. Y hubo refugios. Cuscatancingo, por ejemplo, que fue como símbolo de eso. Había refugios. La iglesia, por ejemplo, que retomaría palabras de Monseñor Romero, que ante algunas parroquias, por ejemplo, el seminario San José de la Montaña, por ejemplo, planteaba no puede abrirse la iglesia, y Romero dijo, ábrase. Las iglesias tienen que ser refugio, las iglesias tienen que ser un lugar donde los campesinos que están huyendo de zonas de conflicto armado tienen que llegar y encontrar Ahora, era un ayuda. desplazamiento para huir de una guerra, para huir de un teatro de guerra que era peligroso, pero en este caso es un desplazamiento por amenaza directa a la persona. La mayoría de personas huye por amenazas de grupos pandilleriles, pero hay un porcentaje que cada vez crece más, al menos de los casos que atendemos directamente, que el actor que causa la violencia detonadora del desplazamiento es actor estatal. Son actores estatales, principalmente policía y Fuerza Armada en algunos casos. Sin embargo, es que es ahí donde el derecho internacional va moviéndose y tiene que ajustarse al plantear de que el desplazado interno debe de tener protección similar a la que tuviera si cruzara la frontera. La única diferencia entre un desplazado por violencia generalizada, como en nuestros países, y un solicitante de refugio y asilo en otro país, es que el desplazado se mueve internamente. No ha cruzado la frontera, pero los mecanismos que deben de activarse para protegerle deben de ser de la misma naturaleza, sobre todo cuando se logra probar que el actor no estatal es un actor que supera las capacidades del Estado de poder proteger a las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares para ponerse a salvaguarda su vida y su integridad. Es ahí donde hemos planteado la omisión del Estado, la inactividad del Estado. Se violan derechos humanos no solo haciendo. El no hacer es una violación a derechos humanos. Cuando la policía no protege a una persona que le dice me están amenazando, van a matar a mi familia, me están obligando a irme contra mi voluntad de mi casa, la policía debe de actuar, la fiscalía debe de actuar, las instancias estatales, y es un elemento fundamental que hemos planteado en la propuesta de ley que presentamos en agosto del año pasado en cumplimiento de la sentencia, porque estamos hablando de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que describe este planteamiento y dice, los desplazados internos realmente son personas que viven una situación de violencia generalizada en el país, haya guerra o no haya guerra. El drama y el perfil de necesidad de protección de esas víctimas requiere acciones. Y le pide a la Asamblea Legislativa, legisle, haga una ley específica para proteger a víctimas de violencia, le dice al gobierno, reconozca oficialmente este fenómeno. La Corte dio 6 meses para cumplir con esto, eso terminó en enero, no, ya terminaron los 6 meses, van 9, y el no tener una ley específica de desplazamiento forzado, nosotros hemos presentado una propuesta desde agosto del año pasado, precisamente para ayudar a que la sentencia se cumpliera. Hay un incumplimiento a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, porque ya pasó el plazo y no tenemos una ley. Antes era la parte legal, agregando siempre la parte humana. ¿Qué hace el desplazado? ¿Huye donde algún familiar, si es que lo tiene? Y si lo tiene en una zona más segura, porque no son muchas las zonas inseguras del país. Muchas de las víctimas de desplazamiento forzado tratan de buscar sus redes familiares para poder salvaguardarse. La mayoría accede a estas redes familiares, pero con un agente que genera el desplazamiento forzado, que tiene un control a nivel territorial y me atrevería a decir a nivel nacional, es muy fácil de ubicación a las víctimas. Por lo tanto, no existe una seguridad para ellas de poder estar en cualquier territorio de El Salvador, ¿verdad? Porque fácilmente es ubicada y por lo tanto está en un constante riesgo, ¿verdad? Directamente. Ok. ¿Voy al corte ya? Señores, 2 minutos. Entendí que había corte ya. Entonces, esa gente, digamos, al final, aunque vaya a un familiar, sigue siendo vulnerable. Exacto. Ahí hay otro fenómeno que nosotros lo logramos identificar directamente como institución,
y es poder identificar a aquellas personas que no se están movilizando, pero que generan las mismas afectaciones que una persona que se está movilizando constantemente. Y nosotros le denominamos víctimas en autoencierro. Es decir, aquellos jóvenes que se le quiere realizar un reclutamiento forzado por parte de un grupo criminal y este joven, por temor a haberse expuesto a alguna agresión física o psicológica, esta persona no sale de su casa. Se le está vulnerando todo tipo de derecho, el derecho a la circulación o a la libertad de circulación, el derecho a este joven a poder acceder a sus estudios, a la convivencia ciudadana. Entonces, al final, existen los mismos parámetros de una víctima que se está movilizando constantemente, estas víctimas en autoencierro. Ok, ahora sí vamos al corte. Volvemos en un par de minutos. El primer premio acumulado va en $745,000. Juega, gana y cumple tus sueños. El primer premio acumulado va en $745,000. Juega, gana y cumple tus sueños. El primer premio acumulado va en $745,000. Juega, gana y cumple tus sueños. Tu vida no tiene que ser casa, trabajo, casa. ¿Qué te parece? Casa, trabajo, fútbol con amigos, cascada, surf, cocinar, fotografiar, casa. Tu vida no debe ser tan aburrida. Ahora tu mundo se ha vuelto más grande. Nueva Toyota RAV4 2020. Excel Automotriz. Debe sentirse bien volver a casa. Sí. Soy Raymond Remington. Todas las miradas están puestas en él. Porque solo él conoce la lista negra. Hace 6 años que Ranko Samani está muerto. No es una amenaza. Entonces un hombre muerto viajó de Múnich a Washington en el vuelo 283 de United. La lista negra, de lunes a viernes a las 10 de la noche por SS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Celia, ¿cuántos desplazados se supone que hay ahora en el país aproximadamente? Hicimos una encuesta en noviembre del año pasado, conjuntamente Cristosal y UDOP de la Universidad Centroamericana de la UCA, y dentro de la encuesta cotidiana del UDOP se planteaba 3 preguntas de interés de nosotros que fueron puestas a disposición de los encuestados. Una de ellas era: ¿usted ha tenido que cambiar de domicilio por razones de violencia en el último año? Y respondió alrededor del 12%. Que 12% de la población. En relación a la muestra. Es altísimo. En relación a la muestra de la encuesta, estamos hablando de alrededor de 200,000 personas, entre 200,000 y 220,000 personas. Ya lo veníamos diciendo, Cristosal ha trabajado con IDMC, el Instituto Mundial de Monitoreo sobre el Desplazamiento Interno, y IDMC y el Consejo Noruego para los Refugiados habían hablado en varias ocasiones sobre cómo calcular el número de desplazados internos por violencia en la región. En el caso de El Salvador, ellos hablaban en el 2016 de 220,000, en el 2018 hablaron de 290,000 salvadoreños en condición de desplazamiento forzado. La encuesta que nosotros trabajamos con GDOP el año pasado nos refleja de que estamos hablando de 220,000 personas desplazadas. Si bien hay que hacer la ley, porque casos siempre se van a dar, pero la solución pasa porque la autoridad tenga control de todo el territorio nacional.
y en ese control sea responsable de cada persona que vive en nuestro país. Eso es como correcto. El Estado, digamos, normal. Hago referencia tanto a la sentencia de la Corte como a la propuesta de ley planteada por nosotros el año pasado. En primer lugar, la referencia de la Corte habla de recuperación de territorios. Sí. No se refiere a recuperación de territorios exclusivamente desde el punto de seguridad pública y mucho menos exclusivamente desde una visión militar. Está refiriéndose a la necesidad de recuperar territorios a través de la presencia de las instancias del Estado en las localidades nuevamente. Lo que ha sucedido es de que el Estado, las instancias del Estado fueron alejándose de los territorios, no solo en materia de seguridad pública, en materia de educación, en materia de salud, y eso fue aprovechado por estructuras de crimen organizado para poder generar control de territorios. El que pretenda desmentir que hay control de territorios en manos de crimen organizado, en localidades, en comunidades, no tiene una noción de lo que realmente está pasando en el país o no quiere reconocerlo. La sala lo señala, pero también da la vía de dónde tomarlo. La sala plantea: recuperen territorios, el Estado debe recuperar territorios desde educación, desde salud, desde seguridad, para que los tejidos sociales vuelvan a engranarse desde el deber del Estado de estar con todos estos servicios presentes en la comunidad. La propuesta de ley que se presentó en agosto por parte de Cristosal plantea trabajar este tema desde el derecho internacional. El derecho internacional en protección se basa en los principios rectores del desplazamiento forzado de Naciones Unidas. Los principios rectores trabajan 3 fases que la propuesta de ley plantea. No podemos inventarnos una ley que no tenga arraigo en normativa internacional en la materia, que ha sido ensayada, que ha sido aplicada en todas partes del mundo. Y partiendo de los principios rectores se señala, primero, la ayuda humanitaria inmediata. Es indelegable el poder plantearse la necesidad de tener estructura para poder dar ayuda humanitaria inmediata de emergencia a las víctimas de violencia. En segundo lugar, la reubicación, las alternativas de recuperación, de restitución de derechos lo más pronto posible para estas personas que se han desarraigado de sus hogares. Y el tercer nivel, la normativa lo llama soluciones duraderas. ¿Qué es solución duradera? Solución duradera es cómo se genera la estructura y la recuperación de tejido social para que las personas puedan plantearse 2 cosas: quedarse permanentemente en el lugar donde fueron reubicados o regresar a su hogar. Si no manejamos esto desde este enfoque, estamos en un serio problema de que las personas van a estar viendo como única alternativa el huir ya no de sus casas, sino del país. Y correcto, se aumentan los niveles de migración por violencia que percibe nuestro país. Julio, tengo entendido que hay 2 propuestas en este momento en la Asamblea Legislativa, la de ustedes, que fue presentada en agosto, y también hay una del Viceministerio de Seguridad Pública. Sí, ¿cuál es la diferencia entre las 2 propuestas? Son 3 propuestas específicamente. Es de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, específicamente para cumplir lo que establece el fallo de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Que también ordena a la Unidad Técnica Ejecutiva a realizar políticas públicas encaminadas a garantizar la protección y seguridad de las víctimas de desplazamiento forzado. La diferencia que tiene la propuesta que ha presentado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la propuesta que ha presentado Cristosal es que la del Ministerio de Justicia es específicamente una manera amplia de protección a cualquier tipo de víctima, ya sea víctima de desplazamiento forzado, ya sea una víctima de violencia, de una violencia sexual, e incluye a todos los tipos de víctimas que pueden existir en el país, ¿verdad? Eso para nosotros nos parece magnífico, pero la Sala de lo Constitucional ha establecido de que se tiene que crear una legislación específica encaminada a proteger a víctimas de desplazamiento forzado, porque las particularidades de cada... ¿Los otros tipos de violencia tampoco tienen una ley que lo ampare? No existe un marco legal como tal, ¿verdad? Pero existen grupos en condiciones de vulnerabilidad
que tienen leyes específicas que generan protección y que también generan instituciones que les brinden ayuda y presupuestos específicos para ello. Por ejemplo, el tema de niñez y adolescencia, ¿verdad? Que es un grupo vulnerable y que también está siendo víctima incluso de la misma violencia en el país, ¿verdad? Existe ya una institucionalidad creada, un presupuesto establecido y las instituciones del Estado actúan a eso. Igual el tema de la mujer, de personas con discapacidad. Entonces, la idea de crear mecanismos especiales o normativas especiales es que cada grupo en condición de vulnerabilidad tiene características específicas. Ya hablábamos, ¿no? Las víctimas se están movilizando en cualquier momento por la necesidad de salvaguardar su vida. Entonces, estas víctimas en muchas ocasiones tienen que dejar sus empleos. Al final, las víctimas de desplazamiento forzado no solo se les vulnera el derecho a la libre circulación, sino que hay una cascada de derechos que la mayoría de las instituciones no los toman en cuenta. La idea de una ley especial es regular estos aspectos específicos en cada grupo vulnerable. Por ejemplo, el tema del acceso a la educación. Entonces, la mayoría de niños y niñas dejan de estudiar en esta constante movilización. Y hemos tenido nosotros... El trabajo mismo. Exacto. Entonces, y el hecho de que no haya un trabajo establecido hace de que se corte el aspecto económico en la familia y por lo tanto no haya una subsistencia alimentaria, de vestimenta, de poder garantizar todos los derechos sociales que tiene que tener una familia. Y es ahí donde establece la ley la asistencia humanitaria que tiene que realizar el Estado en un primer momento, ¿no? En el momento del conato de violencia y después de los siguientes pasos de persecución, ¿verdad? Con el objetivo de que el Estado pueda apoyar a la familia y después se logre la solución duradera que ya nos comentaba Celia. Nosotros entregamos un caso, aquí, digamos, en este set, al director de la policía, hace ya un buen tiempo, del caso de una persona que conocíamos que tuvo que ser desplazada exactamente por el mismo asunto de violencia de las pandillas, y ella era enfermera en algún, no me acuerdo en qué ciudad, y vinieron a San Salvador huyendo y aquí estaban, digamos, refugiados en casa de familia, y ella buscaba que la recontrataran acá, o sea, el mismo ministerio, pero no podía, no le permitían. Yo quisiera dos cosas importantes sobre eso. Es una cosa como fundamental, o sea, el colegio, el trabajo, porque aparte digamos, de que pierden su hogar, su casa, su ambiente, pierden trabajo y estudios. Usted ha tocado dos aspectos fundamentales. Uno, la restitución de derechos debe ser lo más pronto posible. En la medida de que hemos conocido casos de muchachos jóvenes, por ejemplo, que tienen 1 año de estar encerrados en sus casas. No pueden salir de sus casas porque serán asesinados. Hemos tenido casos en donde usted me hace referencia me hace recordar un caso de las investigaciones que hicimos en las entrevistas de casos de personas que estaban en las caravanas, en las diferentes caravanas que han salido desde El Salvador del mundo hacia Estados Unidos, hacia México y hacia Estados Unidos. Hubo un caso de un muchacho rápidamente que era empleado de una estancia del Estado. Y parte de su trabajo era hacer notificaciones en zonas donde por la dirección que estaba consignada en su DUI no le dejaban pasar. Él empieza a tratar de convencerlos, le permiten hacer las notificaciones en una zona contraria a la de su domicilio, pero empiezan a exigirle de que transporte droga. Él explica eso a sus superiores en el ministerio al cual estaba adscrito, nunca le dieron respuesta y él termina diciendo tuve que renunciar porque si la policía me detiene llevando droga no van a entender de que me van a matar si yo no hago eso. O sea, no puede hacer, y yo pedí ayuda a mi jefe en el ministerio en el que trabajaba y nunca me dio respuesta. Yo he tenido que renunciar y ahora soy un migrante que está en una caravana para buscar una opción en Estados Unidos. Si es que la llega a encontrar. Se encuesta a difícil. esa persona y las encuestas dirían de que él sale migrante por trabajo, pero se entrevista a esa persona y nos damos cuenta de lo que yo estoy relatando. Sí, se quedó sin trabajo, pero por el tema de violencia. Y hay algo que quiero agregar que es fundamental en lo que estaban conversando ustedes y es de que el sistema de protección de niñez, el sistema de protección a los derechos de la mujer, fueron diseñados en el año 90, en el año 95. Nunca concibieron, ni tenían por qué coincidir, eran nuevas leyes después de la firma del cese del conflicto armado en nuestro país, que hubiese un nuevo escenario en donde iban a haber actores capaces de sobrepasar la autoridad de un policía, la autoridad de un juez, la autoridad de una entidad como un fiscal.
Y es ahí donde el tema de atender una normativa específica, y es parte de la diferencia con la propuesta del Ministerio de Justicia, es de que en primer lugar debe de protegerse víctimas de desplazamiento por actores no estatales, pero también por actores no estatales. Hay que reconocer que hay actores estatales que también generan violencia, que causan desplazamiento. Y también hay que plantear de que el nivel de violencia es tal y de estructuras criminales son tales como poderes fácticos que hemos tenido casos en donde una jueza tiene que dar una orden de restricción para que el agresor de una mujer, por ejemplo, no pueda acercarse perimetralmente a ella en determinado periodo y en determinada distancia de su trabajo o su hogar, pero resulta de que el que agrede físicamente a esta mujer es miembro de una estructura criminal que es capaz de sobrepasar la autoridad de la jueza, es capaz de sobrepasar la autoridad de la policía, de hacer valer la orden de la medida cautelar, y es capaz de causar un daño a la misma mujer que ha denunciado como represalia por haber denunciado, y que puede llegar incluso a prisión a través de un proceso tradicional penal. La persona que directamente ha causado el daño a esta mujer, pero no la estructura a la que pertenece, y ella queda en un nivel de vulnerabilidad y riesgo muchas veces peor que Celia, antes de que emitiera, que pidiera protección. Tú estás con tanto caso acá. Yo he recibido muchas veces cartas de gente que me ha contado casos así, claro, o me ha escrito. Recuerdo lo que tú me dices, un joven que se está encerrado en su casa, que lleva encerrado en su casa 6 meses o 1 año, porque lo quieren reclutar, la pandilla, claro, y no sale y está escondido. Me recuerdo otro que me lo contó por muchos meses, me escribía: aquí estoy en mi casa, aquí me estoy pudriendo, aquí me estoy muriendo dentro de mi casa, no puedo salir, tengo miedo. Los veo de la ventana, veo que ellos circulan por aquí, me han venido a preguntar por mí. Quien no quiere reconocer este problema es ciego o no quiere ver. Y hay un refrán muy cierto que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quien niegue los casos que estamos, claro, conversando es alguien que no tiene la voluntad de reconocer esta problemática, ni tampoco la voluntad de reconocer su responsabilidad y asumir su responsabilidad para contribuir a que esto deje de pasar. Voy a contar otro caso, que realmente son interesantes porque tenemos que conocer los casos para saber lo que está viviendo mucha gente en el país. Vamos al corte y ya volvemos. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales digitales del Sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano.
Bueno, voy a contar otro caso. Yo tengo la suerte que hay gente que me escribe, ¿no? Y hace menos de 4 meses atrás me contactó un salvadoreño que vive en Chile hoy día. Y claro, vive en Chile y se acordó que yo era chileno o nací en Chile, entonces me contactó y me contó la historia de él. Hoy está en Chile, está bien, gracias a Dios le ha ido bien, pero era una persona que tuvo problemas también aquí, que tuvo que esconderse en su casa, que pasó un año escondido en su casa y que un día desesperado, pero desesperado es aquel que dijo, yo me voy, yo tengo que salir de mi casa, yo tengo que irme, y él siempre vigiaba por su ventana a qué hora se movía la pandilla. Y él se dio cuenta que como a las 4 de la mañana, 5, ya no estaban. Entonces aprovechó esa hora y se fue. Y se fue de aquí. No, había hecho contacto, perdón, antes que volviera, contacto con un chileno. Había hecho contacto con un chileno que él aún no conoce, ¿ya? Por internet. Y ese chileno le mandó un boleto. Él le contó toda la historia y chatearon mucho tiempo y el chileno se enterneció con él y realmente hizo un gesto muy bonito y le mandó el boleto a su casa acá. Y él se fue a Chile. Y hoy está en Chile, digamos, viviendo bien. Pero fue una persona que pasó mucho tiempo y él tiene ahora el problema de su familia. Porque sabe que su familia está viviendo todavía ahí y está haciendo lo posible por llevárselo también fuera del país. Son dramas que tiene mucha gente, o sea, que vive mucha gente, que es real. A mí me ha tocado conocerlo de primera mano de gente que te cuenta la historia y que son historias dramáticas, tremendamente dramáticas, ¿ya? Por lo tanto, no podemos decir esto no existe. Esto existe, absolutamente, es una realidad más grande de lo que se piensa, porque me imagino que de esos 200.000 hay seguramente otros 200.000 que no cuentan. Hay que plantear de que, por ejemplo, los casos que registran organizaciones como Cristosal son casos de personas que piden ayuda. El que no pide ayuda, el que trata de resolverlo por su propia manera, jóvenes, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes, estoy segura, andarán entre los 12, 13 hasta los 20, 25 años de edad, que ellos no piden ayuda, van entre sus grupos de amigos, van moviéndose. Hemos tenido casos de muchachos que han dormido dentro de un vehículo durante meses, porque no estacionan el vehículo en un lugar que consideran seguro y allí duermen, en función de que sus familias están en lugares más seguros, con redes familiares o en algún albergue probablemente, pero ellos por su edad no alcanzaron a entrar en una serie de requisitos, por ejemplo, de instancias estatales que plantean de que un muchacho mayor de 12 años, por ejemplo, no entra necesariamente a los pocos servicios que no están diseñados para poder proteger a víctimas de violencia generalizada, como en el caso de El Salvador, sino que están diseñados para proteger a un niño víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero no así cuando está huyendo de una estructura que tiene control territorial en determinadas zonas, en determinadas comunidades, y que sus actores son capaces de encontrar a ese muchacho en cualquier parte del país. Normalmente la denuncia a la policía no ha resultado, ¿no? Existe, consultándole nosotros a los usuarios o a las víctimas que se acercan a las diferentes instituciones con las que trabaja Cristosal, existen 3 aspectos por los cuales la gente no busca a las instituciones del Estado. Uno es por apatía, o sea, desconocen que existan instituciones que les puedan brindar un apoyo. La otra es porque no les tienen confianza y la otra es por temor. Temor porque se puedan filtrar los casos y la estructura criminal que les está dando una persecución puedan darse cuenta de que ellos han puesto una denuncia, que han buscado las instancias del Estado, y por lo tanto va a haber mayor represión en contra de las personas que quieran activar estas instancias estatales. La aprobación de una ley en este sentido es una gran cosa, una gran garantía. Tendría por lo menos el fenómeno, la situación que ocurre del desplazamiento forzado tendría, digamos, una defensa legal, ¿ya? Ahora, ¿dónde está esto, los proyectos de ley? ¿Están en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa?
No, está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Se están realizando ciertas consultas. De hecho, ya realizaron consultas al Ministerio de Salud, que es un ente importante para garantizar la salud, no solo física, sino psicológica de las víctimas que se están movilizando. ¿Se está viendo también la parte de dinero, lo que implicaría, digamos, la atención a todas esas víctimas? Existe ya una institucionalidad creada por parte del Estado para garantizar el apoyo a los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Ya. Entonces, la idea no es generar presupuestos grandísimos para poder atender a las víctimas de desplazamiento forzado, sino que la institucionalidad, el recurso humano y el aparataje institucional sirva y se especialice para atender a estas víctimas de desplazamiento forzado. Ya, pero por ejemplo, con la ley que ustedes tienen que plantearon, el caso que yo conté de la enfermera que sale desplazada, imaginémonos de Usulután y viene a San Salvador acá porque tiene familia y acá se refugia, ¿está obligada, si ella era una enfermera del sistema de salud del país, a poder ser trasladada? La idea es regular este tipo de aspectos específicos que pasan, ¿verdad? No solo el tema del trabajo, sino el tema de la garantía en la vivienda. Muchas de las personas que están en las comunidades han adquirido créditos hipotecarios con mucho esfuerzo ante instituciones financieras privadas o ante instituciones públicas, como el Fondo Social para la Vivienda o con Fonavipo. Y el hecho de que tengan que movilizarse ahí, suspender su crédito, porque también tienen que dejar de trabajar, no pueden seguir pagando la vivienda, le genera una vulneración a su derecho a la vivienda, con lo que establece la Constitución y la cantidad de leyes que tenemos en el país, ¿verdad? La idea es que la institucionalidad, es decir, el Fondo, el Fonavipo, tengan la certeza o puedan reconocer a esta víctima de desplazamiento forzado y se pueda generar una política pública para apoyarles, ya sea la suspensión del crédito por un tiempo determinado, una posible permuta a otra vivienda donde las víctimas puedan estar relativamente tranquilas con toda esta política de seguridad, que puedan vivir y puedan generar esos programas de soluciones duraderas y se puedan restablecer, ¿verdad?, en un lugar de destino. Entonces, la idea de una ley o de la ley es que toda la institucionalidad pueda conocer de las víctimas de desplazamiento forzado, reconocerlas y realizar acciones encaminadas a garantizar los derechos que le han sido vulnerados. Hoy no hay refugio, ¿no? Es que ese parte de los... El refugio es, más que refugio, es albergue, bajo el concepto de ayuda humanitaria de emergencia, pero la ley lo que busca es precisamente evitar de que haya una serie de albergues donde no encuentres qué hacer con las personas. Claro. El albergue es algo inmediato, tiene que durar el periodo más corto posible. Lo que debe de activarse es las redes de acciones estatales para dar respuesta a ese caso específico, darle a gestionar el cambio de trabajo de la enfermera. El punto es de que la enfermera ahorita, ¿dónde iría? Iría a la policía, iría a una oficina local de protección a víctimas, una OLAV en Usulután, por ejemplo, donde le dirían en la OLAV de Usulután, no, mire, si usted se queda en esta zona, podemos activarnos, pero no podemos referirla a una OLAV de otro lugar donde usted pueda considerarse más segura, porque no tenemos esa facultad. Entonces, para el desplazamiento forzado, las oficinas locales de atención a víctimas, las OLAV, no estarían funcionando. ¿Qué propone la ley que hemos planteado? En primer lugar, no generar mucho más presupuesto sobre este tema. Ya existe una estructura. Dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública existe la Dirección General de Atención a Víctimas. Estamos proponiendo que dentro de esa dirección haya una subdirección y la enfermera supiera de que hay una subdirección de atención a víctimas desplazadas por violencia y allí llegar a pedir protección, a pedir asesoría, a pedir ayuda. Y depende de su caso, inmediatamente se activaran instancias estatales bajo la coordinación del Estado y que esto tuviese un ente rector en donde no solo estuviera en función del Ejecutivo. La Dirección de Atención a Víctimas está en función del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero no solo es un tema del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, es un tema del Ministerio de Salud, es un tema del Ministerio de Educación, es un tema de la Fiscalía, es un tema de la UTE. Entonces, esas instancias estarían articuladas en una comisión interinstitucional de atención a víctimas
de desplazamiento forzado como una instancia rectora que estuviera viendo el tema de presupuestos. El Ministerio de Salud se le asignó para el 2019 tanto dinero para sus servicios, para su atención. De ese dinero, ¿cómo va a administrarse para poder atender específicamente a víctimas de violencia en condición de desplazamiento dentro de las facultades del Ministerio de Salud? Pero es el Estado el que debe de activar su propia red en función de proteger a las víctimas. Por supuesto. La condición socioeconómica de la gente desplazada es diferente a la de otros temas, otros casos. Por ejemplo, tú hablabas, por ejemplo, de gente que tenía una casa, que podía tener una vivienda, había comprado algo. Me da la impresión que no estamos hablando de gente de extrema pobreza. Es variado, ¿verdad? O sea, al final la violencia como tal no discrimina a nadie. No, por supuesto. Pero en los casos que nosotros hemos atendido, mucha de la población es una población que es de clase media baja. Media baja, ¿no? Que tiene su empleo, que se esfuerza por eso. Por hay obtener, gente que tiene empleo normalmente, que tiene algo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y es donde se focalizan directamente las estructuras criminales para generar algún tipo de violencia. Claramente también se encuentran las personas que tienen menos recursos económicos. Por ejemplo, las políticas de persecución criminal que son duramente en ciertos territorios o que se endurecen más en ciertos territorios del país, los principales afectados son los jóvenes. Claro. O sea, ser un joven y vivir en una zona donde no hay una institucionalidad creada, donde el Estado no tiene una institución de abordaje, las fuerzas militares y las fuerzas policiales van a generar graves vulneraciones a derechos humanos. Y entonces es ahí donde ves también población joven de muy pocos recursos, donde el Estado no tiene la posibilidad de poder apoyarle, que también se está generando este desplazamiento. Son jóvenes básicamente los afectados, ¿no? Son aunque mujeres, hay de todo, pero prácticamente son jóvenes. Son mujeres con niños. A nivel de sexo es mujeres y niños por igual, pero en la medida de que la edad se va tomando en consideración, es menos edad en los casos de los hombres. Por lo tanto, la mayoría son mujeres con sus hijos, abuelas con sus nietos. Pero vuelvo a insistir de que el fenómeno queda registrado a partir de aquellos que tocan puertas, aquellos que piden ayuda. ¿Qué pasa con los que tocan puertas en la policía y queda, digamos, alguna denuncia ahí? Por eso llevamos los casos a sentencia, por eso llevamos casos a la sala de lo constitucional, porque llegan a la policía, llegan a la fiscalía, llegan a otras instancias del Estado, no hay respuesta, se engavetan sus casos. No hay respuesta. Incluso hay represalias en ocasiones por haber denunciado, por vínculos en la instancia donde se ha denunciado con el actor que ha generado la violación específica. Yo quiero destacar de que dentro de la propuesta de ley hemos participado en reuniones precisamente con actores del Estado y con actores no estatales para tratar de plantearnos, ¿es necesaria una ley específica para atender y proteger a víctimas desplazadas por violencia? Esta ley específica es una ley diferente a una ley que está planteada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en diciembre pasado, que establece una intencionalidad de proteger a todas las víctimas. Hemos dicho, eso no cumple la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y hemos planteado también la necesidad de apegarse a parámetros internacionales en materia de derechos humanos para atención a víctimas. Eso lleva a otro criterio. El parámetro internacional obliga a pensar no solo en víctimas que entran a procesos penales, y eso diferencia también con otro tipo de propuesta que pudiese surgir, en el sentido de que la víctima no debe estar obligada a denunciar el hecho para ser protegida. Ya se está planteando en nuestras estadísticas, la mayoría de víctimas no denuncia porque tiene miedo o porque no confía. Entonces, pero eso significa que no va a ser protegida. La ley debe de proteger a víctimas que denuncien y no denuncien, a víctimas que entren a llevar sus casos por el sistema penal, o aquellas que decidan no hacerlo. La condición de ser víctima de violencia en condición de desplazamiento forzado debe de generar la protección independientemente si active un proceso penal o no. Vamos a ir al último corte, volvemos en un par de minutos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te duele la garganta? Sí, algo. ¿Qué te pasó en los dedos? Me engrapé 2 dedos. ¿Estaría bien si Jake y yo paseamos por la playa? Claro, ¿por qué no? Gracias. Sígueme. ¿Hay que enviarlo a la escuela militar? ¿Qué? Charlie, Jake no debía escuchar esto. ¿Iré a una escuela militar? Si no te portas bien, sí irás. Y no van a ser blandos como nosotros. No quiero ir a una escuela militar. Bueno, es mejor que vayas a hacer tus tareas. Claro, claro. Maratón 2.5 Men. Sábados de 4 a 8 de la noche. TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. 5 en cable. Bueno, Celia, tú que eres una luchadora por los derechos humanos, te lo reconozco, digamos, porque creo que te conozco hace muchos años y siempre has tenido no solo el trabajo de hacerlo, sino que la voluntad férrea y el tesón. ¿Ves tú un Salvador mejor en materia de derechos humanos o crees que estamos muy parecidos a antes o hay algo que hace que no mejoremos? Veo un Salvador que está viviendo el mismo drama de desaparecidos, de asesinados, de gente huyendo, de gente con miedo, que vivimos en un periodo de conflicto armado, con actores mucho más difíciles de distinguir, con actores que ahora permean estructuras estatales que se constituyen en poderes factos. En tiempo de guerra tú finalmente recurrías al gobierno o a la comandancia en jefe del ejército, de la Fuerza Armada o el comandancia del FMLN a buscar una explicación. Hoy día no tenés dónde. Pero también ahí es donde hay que caracterizar a los actores también. Veo un Salvador que quedó estancado de avance en materia de seguridad, me refiero a seguridad humana, no necesariamente circunscrito a seguridad pública, y que de 10 años para acá está viviendo regresiones en ese sentido. No hablábamos de tortura hace 10 años, por ejemplo, pero sí hablábamos de que había signos de que ya apuntaban de que la práctica de la tortura había un riesgo de que pudiera volver a institucionalizarse. Creo que hay impunidades del pasado e impunidades de ahora. Creo que las víctimas del pasado son víctimas y siguen siendo víctimas de ahora. Usted explicaba el tema de la enfermera y yo quisiera ilustrar casos en donde víctimas que vivieron represión durante la guerra, después sufren la violencia de pandillas en sus propias comunidades, tienen que emigrar. La hija de la testigo emblemática del caso El Mozote de Rufina Maya ahora tiene protección, es refugiada en Estados Unidos después de haber cruzado un tránsito irregular migratorio por haber vivido situaciones de inseguridad acá en El Salvador. Entonces no veo un país en paz y veo un país que peligrosamente está dando signos de regresión a el tema de impunidad. Y mientras no se atienda la impunidad de ayer y la impunidad y las impunidades de ahora y no se reconozca a las víctimas, no se tenga respeto a las víctimas y se generen mecanismos para garantizarles sus derechos, seremos un país que no será capaz de seguir avanzando, puesto que no reconoce la parte más débil, el eslabón más débil de sus fallas, que son las víctimas de violencia. Celia, el caso de los desaparecidos, que hoy día la verdad no sabemos, o sea, hay como 2 versiones. Una es un problema fuerte, es un número muy alto de desaparecidos, no sabemos cuántos desaparecidos son también muertos, no sabemos por qué están desapareciendo tanto.
pero por otro lado, digamos, un poco la policía bajándole el nivel a esto, señalando de que sí, pero muchos desaparecidos, la mayoría aparecen después porque son problemas de noviazgo, de cosas así. ¿Cómo estás viendo el tema de desaparecidos? Es minimizar el problema y voy a un ejemplo concreto. Cristosal tiene la capacidad de hablar a partir de casos que directamente ha atendido. Uno de los casos que se presentó para recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia es un caso de una familia de 6 personas, desaparecen en una comunidad a uno de sus integrantes, empieza todo el martirio de activar, de buscarlo, la familia tiene que huir porque el detonante fue la desaparición de su pariente para que por fin entendieran que las amenazas eran ciertas y tuvieron que irse. Entraron a un proceso de acompañamiento por parte nuestra y se habló con fiscales, se habló con abogados, se generaron los procesos para localizar a esta persona y alrededor de 9 meses después de la desaparición lo ubicamos en una fosa común con 5 cadáveres, con 4 cadáveres más. Se extrae el cadáver, quedan otros 4 cadáveres en esa fosa, se hacen pruebas de ADN, se verifica de que esa persona efectivamente era el familiar de este grupo y 6 meses después de que ya hasta se había enterrado al señor dignamente en su respectiva localidad, su familia ya estaba en trámites de salir del país por el riesgo en el que se encontraban. Vamos a la fiscalía y todavía estaba registrada esta persona como desaparecida. Y le hemos dicho a la fiscal del caso, usted verificó los exámenes de ADN, usted acompañó este proceso, ¿cómo es posible que 6 meses después todavía aparezca en los registros como una persona desaparecida? Entonces, es aventurado a mi juicio afirmar que los 3.000 desaparecidos registrados sean homicidios ocultados en cifras de baja de homicidios, porque si existe efectivamente personas que se reportan como desaparecidas, aparecen y no se va a reportar de que ya apareció. Sin embargo, sí es suficiente casos como este para poder ejemplificar de que este registro y subregistro tiene que revisarse en función de determinar cuántos desaparecidos que están registrados como desaparecidos realmente son homicidios que se han dado por grupos articulados con crimen organizado o por actores estatales. ¿Cristosal atiende a quiénes? ¿O Cristosal trabaja con diferentes instituciones? Cuéntanos, me interesa mucho que la gente que tenga hoy día un problema pueda saber dónde recurrir. Cristosal trabaja con una red de instituciones y trabaja mediante referencia. Principalmente las víctimas buscan a las instituciones del Estado y estas no reciben ningún tipo de atención, pero hay organizaciones que están en las comunidades, la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sí les está brindando alguna atención, ¿verdad? Y es ahí cuando estas instituciones buscan a Cristosal para poder generar esfuerzos conjuntos y poder atender a estas víctimas de desplazamiento forzado. Cristosal ve todos los que se tienen que ver con derechos humanos, no necesariamente solo desplazados, sino que en general. Sí, claro, ¿no? Entonces la idea es brindar un apoyo a estas personas que son históricamente olvidadas y que no existe una institucionalidad que le genere algún tipo de apoyo, ¿verdad? Algo bien importante que establece la sala es que el Estado, al omitir reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado y atenderlas, está generando un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, que la omisión que está realizando el Estado está vulnerando derechos específicos y está poniendo en doble riesgo a las personas como tal, ¿verdad? Por lo tanto, la propuesta de ley busca encaminar, primero, reconocer a las víctimas, segundo, generar un proceso de prevención del desplazamiento forzado y tercero, cumplir las etapas que ya Celia nos manifestaba para la atención, para la protección y la garantía y la seguridad a largo plazo de las familias, ¿no? Bueno, vamos a tratar de tener más adelante a los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para preguntarles cómo va esto. Ese punto es fundamental. La propuesta de ley fue apoyada con dispensa de trámite por el coronel Almendares. Nosotros esperaríamos consecuencia a que ese acto, ese gesto
se expresara en un apoyo por parte de su partido político a la propuesta de ley. Hubo una iniciativa con el diputado independiente, con Bonilla, para que en este presupuesto se destinaran $100,000 para específicamente atender a víctimas, y no tuvo fruto. Sin embargo, no consideramos, es muy poquito, pero ni siquiera eso. Ni siquiera fue discutido en su seriedad cuando se estaba negociando el tema del presupuesto nacional, pero fue precisamente un esfuerzo nuestro de que al menos esa cantidad estuviese destinada no para salarios de personas que trabajan en el tema, sino para la atención específica a víctimas, y el diputado Bonilla estuvo dispuesto a generar esto. Igual el diputado Juan José Martel planteó un claro apoyo, y esperamos de que las fracciones políticas tengan consenso. Estamos hablando de proteger y atender a víctimas de violencia. Celia, muchísimas gracias. Ha sido un gusto verte después de tanto tiempo. El gusto es mío. Que sigas con ese trabajo tan bonito. Gracias por el espacio, Nacho. Gracias a ti. Gracias, Julio. Gracias por muy el bien. espacio. Gracias a usted, amigo televidente, porque creo que quedamos mejor, quedamos más entendidos de la situación que tiene este país en relación a este desplazamiento forzado que se da en el país, y que obviamente es un problema que tenemos que prestarle más atención. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches y muy buen fin de semana.